Bueno, me presento, mi nombre es Ingrid Juliana Carrillo Antonio, soy estudiante del Politécnico Internacional y el día de hoy les vengo a mostrar cómo va a ser el proceso de la colocación y retiro de los elementos de protección en el personal de los servicios de salud con pacientes que tengan COVID-19 confirmado o que tengan síntomas de COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que para nuestra colocación de los elementos de protección personal tenemos que tener dos áreas, el área limpia y el área sucia. Los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso que necesitamos tener en cuenta para la colocación de elementos de protección del personal de servicio de salud para pacientes con COVID-19 principalmente es el retiro de todos los objetos, ya sean collares, pulseras, aretes, manillas, reloj, entre otras cosas. Debido a que esto puede ser un receptor para que los virus queden ahí. También tenemos necesario que los esferos también hay que hacerlo retirar, tanto como celulares. El segundo paso para la colocación de elementos es la verificación. Tenemos que tener en cuenta, tener dos pares de guantes, que por lo posible sea uno de diferente color, debido a que vamos a utilizar un par de guantes para el exterior y otro para el interior. Necesitamos también la bata, una bata que sea desechable, no estéril. Necesitamos el tapabocas N95, las polainas, las gafas totalmente cerradas, el gorro y, si es posible, una careta. Durante la colocación de los elementos de protección personal tendremos un supervisor durante todo el proceso. Él utilizará un listado de instrucciones, tanto con órdenes verbales y visuales, para que hagamos una adecuada colocación de los elementos de protección personal en los servicios de salud. Después de haber hecho la verificación de los elementos de protección personal, vamos a realizar el lavado de manos. Que sea por lo posible con clorexidina al 30%, el lavado de manos debe durar de 15 a 30 segundos. Después de esto, vamos a proceder a hacer la colocación de los elementos de protección. Después de haber realizado el lavado de manos, procedemos a ponernos los guantes. Como les había dicho en el inicio del video, vamos a necesitar dos pares de guantes. Por lo general nos vamos a poner el tipo de guante de color más oscuro en la parte inferior, que va a ser el primer par de guantes que nos vamos a proceder a colocar. Después de ya tener los guantes puestos, vamos a colocarnos las polainas o los de los zapatos. Tener en cuenta que las polainas cubran toda la parte exterior del zapato para que no haya ninguna parte descubierta. Después de habernos colocado los guantes y las polainas, procedemos a ponernos la bata. Por lo general la bata va a ser una bata desechable, no estéril. De igual manera, la bata tiene que estar totalmente forrada, no puede quedar con ninguna abertura. Por lo tanto, por eso se necesita ayuda de un compañero. Para realizar el nudo de la bata, lo vamos a poner a que quede a un lado de nuestro cuerpo. Tienen que tener en cuenta que no puede quedar ninguna parte al exterior, debido a que esto puede llegar a ser un almacenado donde se puede llegar a almacenar o quedar el virus. Después de tener la bata, las polainas, los guantes, procedemos a ponernos el tapabocas. El tapabocas tiene que cubrir toda la parte de la nariz y la boca. Teniendo en cuenta que el elástico inferior tiene que quedar por debajo de la oreja y el elástico superior tiene que quedar en la coronilla. Para verificar que el tapabocas N95 esté bien en su posición, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a exhalar. Si se dan de cuenta, el tapabocas hace una expansión.
Si la tapabocas hace una expansión, es que está bien. Y en el momento de inhalar, él se va a contraer. Si hace este procedimiento, quiere decir que el tapabocas está bien en su posición. Procedemos a ponernos las gafas. Después de tener las gafas, procedemos a ponernos el gorro. Hay que tener en cuenta que las gafas no obstruyan y queden bien acomodadas para que no vaya a levantar o desacomodar el tapabocas. En el momento de ponerse el gorro, tenemos que tener en cuenta que las orejas, por lo posible, estén dentro de él. Ya puesto esto, pues procedemos a ponernos la careta. Y de este modo vamos a tirarle. Después de haber hecho la postura de los otros elementos, vamos a proceder a poner los guantes exteriores, teniendo en cuenta que estos guantes tienen que cubrir el puño o la manga de la bata. De esta manera tiene que quedar. Teniendo en cuenta ya esto, nuestro ayudante nos va a decir si estamos correctamente con la colocación y si no hay ninguna parte de nuestro cuerpo que quede expuesta. Ya puestos los elementos de protección, vamos a tener nuestros brazos en un ángulo de 90 grados a nuestro cuerpo y vamos a proceder a girar. ¿Esto para qué? Para que nuestro supervisor se dé cuenta si tenemos alguna parte de nosotros expuesta y nos verifique si tenemos una correcta postura de los elementos. Esta correcta postura. Bueno, eso quiere decir que estamos bien listos y preparados. En el momento en que estemos con nuestros pacientes, es recomendable. Tenemos que tener claro que no podemos hacer ajustes a nuestros elementos de protección, como hacer esto, y en el caso en el que no tengamos la caretilla, hacer movimientos con las gafas de esta manera, porque en el momento en que hacemos estos movimientos, abrimos espacios en nuestras gafas protectoras y lo que hace es que los microorganismos ingresen. Igual manera en nuestro tapabocas, no podemos realizar estos movimientos, esto o esto. Sí, en el caso en el que entremos a un aula o estemos atendiendo a un paciente y esto nos ocurra o haya un daño en nuestros elementos de protección, es necesario que acudamos a un compañero para que nos colabore a asistir a nuestro paciente mientras nosotros arreglamos el debido error o lo que haya sucedido con nuestros elementos de protección. Al momento tenemos que tener en cuenta, no olvidar los 5 momentos en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta el lavado de manos. También que como nosotros tenemos doble postura de guantes, están los internos y los externos, lo que vamos a realizar para hacer cada lavado de manos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, en el momento, lo voy a hacer el ejemplo con el momento en el que voy a salir de la habitación. Salgo de la habitación, voy a retraer los guantes. Con la postura de pico de pato y procedo a hacer el retiro. Después de tener ya retirado nuestros guantes exteriores, procedemos a hacer el lavado de manos con nuestro desinfectante. Entonces procedemos a hacer nuevamente el lavado, como usualmente lo hacemos, de 15 a 30 segundos. Mientras eso, aquí nos podemos dar de cuenta si hay algún daño en los guantes interiores, entonces nos toca hacer un debido llamado a nuestro supervisor. Después de tener nuestros guantes ya desinfectados, procedemos a poner nuestros guantes nuevamente. Un nuevo par.
teniendo en cuenta nuevamente que nuestra bata tiene que quedar adentro de nuestros guantes. Nuevamente ya hicimos el lavado de manos y de esta manera se tiene que hacer en los 5 momentos. Durante el retiro de los elementos de protección tenemos que tener en cuenta que este retiro se debe hacer en la zona sucia. También tenemos que tener en cuenta que nuestro supervisor tiene que estar a nuestro lado dándonos nuevamente las instrucciones para el retiro y el modo del retiro, tanto con órdenes verbales como visuales. Esto con el fin de que no cometamos errores por accidentes debido a que ya hemos tenido contacto con pacientes con COVID-19 o que no han sido confirmados. Tienen la sintomatología. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el momento del retiro de los elementos, tenemos que tener en cuenta que durante el retiro de nuestros elementos de protección, el único elemento que no vamos a retirar son los guantes internos. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser muy rigurosos con la parte externa de nuestras gafas, parte externa de nuestros guantes, parte externa de nuestro tapabocas, por la parte superior de nuestro gorro, por las polainas y especialmente por la parte anterior de nuestra bata. Tenemos que tener en cuenta que durante el retiro de nuestros elementos de protección tenemos que estar seguros de que ya no vamos a necesitar volver a entrar a nuestra área de trabajo o especialmente donde tenemos a nuestros pacientes con COVID-19. Vamos a hacer el retiro de los elementos de protección. Tenemos que tener en cuenta que el retiro de los elementos de protección tienen su área. En este caso sería el área sucia, como se los había mencionado al inicio del video. Bueno, principalmente lo que vamos a realizar para hacer el retiro de nuestros elementos de protección, vamos a realizar el lavado de manos con clorexidina al 30%. Después de realizar nuestro lavado de manos, vamos a realizar el retiro de nuestros guantes, realizando la técnica de pico de pata. Hay que ser muy rigurosos a que no vayamos a dañar los guantes internos. Los desechamos en su correspondiente canica roja. Después de haber hecho el retiro de nuestros guantes externos, procedemos a mirar que nuestros guantes internos no tengan ninguna ruptura. Si no hay ninguna ruptura, marchamos a hacer el lavado de manos. Si hay alguna ruptura, es recomendable que llamemos a nuestro supervisor para que él nos dé las recomendaciones o los procedimientos que tenemos que seguir. Entonces, procedemos a hacer nuestro lavado con glicerina al 30%. Bueno, después de haber desinfectado y lavado nuestras manos, vamos a proceder a soltar nuestro ñuito lateral y vamos a sujetar y a retirar nuestra bata de esta manera. La vamos envolviendo, la vamos envolviendo, la vamos envolviendo y la vamos a depositar en su debida canica. Después de esto vamos a proceder a hacer nuevamente, mirar que no tenga ninguna ruptura en los guantes. Si no está ruptura, procedemos a hacer el lavado. Manos vamos a proceder a retirar nuestro gorro. Nuestro gorro lo vamos a
retirar de esta manera. Vamos a agacharnos y lo vamos a coger de la parte más agachada y procedemos a retirarlo en su debida manera. Procedemos nuevamente a hacer nuestro lavado de manos con clorexidina al 30%. Después de esto procedemos a retirar nuestras gafas. Las gafas se van a retirar de la parte más lejana de esta manera. Las gafas y la careta las vamos a remojar, o sea, la vamos a poner en un recipiente en el cual está con agua alcoholizada para proceso de desinfección. Tenemos que tener mucho cuidado de que no vaya a ser ninguna salpicadura. Después de esto procedemos nuevamente a hacer nuestro lavado de manos. Ahora procedemos a hacer el retiro de nuestro tapabocas en el 95. Bueno, el tapabocas vamos a empezar a retirar fijamente la banda elástica inferior de esta manera y luego vamos a proceder a retirar nuestra banda elástica superior de esta manera, haciendo su desecho en la canilla roja. Después de haber hecho el retiro del tapabocas en el 95, procedemos nuevamente a mirar fijamente si nuestros guantes no tienen ninguna ruptura, ¿cierto? Etcétera. Si no, entonces procedemos nuevamente a hacer el lavado de manos. Ya listo teniendo nuestras manos desinfectadas, procedemos a nuestro retiro de las polainas. Polainas o de zapatos, vamos a hacer de la siguiente manera. Necesitamos que tener un butaco o una silla en la cual nos vamos a sentar. De esta manera, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener nuestra área limpia a nuestro lado. Bueno, para este procedimiento lo que vamos a realizar es que vamos a retirar nuestra polaina de la parte más limpia, que sería la parte posterior, hacia adelante, de esta manera, teniendo en cuenta que nuestro pie no vaya a pisar el área sucia, sino el área limpia. Nuevamente vamos a realizar el mismo procedimiento con nuestra otra polaina de la misma manera. Entonces vamos a quedar en esta posición. Lo que vamos a realizar es que nos vamos a levantar y vamos a quedar sin tocar el área sucia en la área limpia. ¿Listo? Entonces, hacer este movimiento ya podemos realizar nuevamente nuestro lavado de manos. Después de haber hecho eso, vamos a proceder a hacer nuestro retiro de guantes. ¿De qué manera? De la manera de pino. Esto para evitar que toquemos la otra superficie. Entonces vamos a quedar en esta posición. Lo que vamos a realizar es que nos vamos a levantar y vamos a quedar sin tocar el área sucia en la área limpia. ¿Listo?
Entonces, hacer este movimiento ya podemos realizar nuevamente nuestro lavado de manos. Ya después de hacer el lavado de nuestras manos, procedemos a retirar nuestros guantes con la técnica de pico. De esta manera. Y procedemos a desecharlos en su cabello negro. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y sea de su agrado.